comenzamos a hablar cuando los fariseos le mandaron que señal, una señal a Jesús. Pero la Biblia, Jesús no dijo una señal, sino también dijo las señales de los tiempos. Y hablamos de esa única señal que usted entendió y comprendió, que era menester que el Hijo del Hombre estuviera en la profundidad de la tierra 3 días y 3 noches, y que después de 3 días se levantaría con poder y gloria. La señal la tenemos, pero el Señor ha hablado de señales antes de partir, y la primera señal que le dio a su pueblo fue la destrucción de Jerusalén. Pero no solamente habló de su destrucción, sino de su restablecimiento. Gloria al nombre de Jesús. Y así como fue esparcido aquel pueblo, iba a ser esparcido aquella nación, también Dios los recogería un día al final de los tiempos, y los plantaría en su tierra, y nadie jamás los volvería a despojar o echar de ella. Y veíamos, hermano, que cuando el Señor dijo vuestra ciudad, vuestra tierra será desierta, ¿hasta cuándo? Hasta cuando digáis bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Y lo que está esperando Israel, por la profecía, hermano, para poder decir bendito el que viene en el nombre del Señor, es que el último gentil sea salvo. Hombre y mujer, cuando se complete el número de los escogidos, entonces Israel mirará al Señor y le dirá bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora mismo Israel hará llanto sobre Jesús como el llanto que se hace por sobre primogénito, y le preguntarán: queridas, ¿son estas que tienes? Y él le dirá: fue herido en la casa de ¿quién? De mis amigos, porque a lo suyo vino, mas los suyos ¿qué? La primera gran señal, el principio de las señales de Mateo 24 fue la destrucción de Jerusalén. Y el final de ese pasaje de Mateo 24 será el restablecimiento del reino de Dios, hermano, en su tierra, cuando Cristo venga, cuando Israel sea salvo, según Romanos 11. Y ahí empieza, del año 70, el Señor nos empezó a hablar de los falsos cristos y de los falsos profetas. Al cristiano le preocupa más si se enferma o se muere, y no le preocupa, hermano, que él o ella pudiera ser engañada en el camino de Dios. No les preocupa eso. No nos ha preocupado eso. El peligro del cristiano no es los terremotos, no son las plagas, no son las pestes. El peligro del cristiano es porque dice la Biblia que hay un espíritu de engaño y de error, que si fuera posible engañaría ¿a quién? A los escogidos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Si fuera posible engañaría ¿a qué? A los escogidos de Dios. Es el peligro del creyente. No le vuelvo a decir, no las circunstancias, no los terremotos. De alguna manera el Señor nos tiene que llevar de aquí, ¿verdad? Por eso mencioné y le decía en la mañana al Señor: haz que el mensaje de Filadelfia, a tu iglesia Filadelfia, no estoy hablando del sentido local, estoy hablando del mensaje universal, el mensaje de Filadelfia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. ¿Sobre quién? Sobre el mundo entero. Pero por cuanto has guardado mi palabra y no has negado ¿qué? Mi nombre, yo también te guardaré de esa hora. Amén. En el nombre de Dios. Y te haré columna, ¿dónde? En el templo de mi Dios. Otro mensaje que le decía al Señor es el mensaje a Dimna, una iglesia que pobre, pero dice el Señor, pero rica. Amén. Tendré tribulación por 3 días, pero no temas, yo he vencido. Tú también que vas a vencer. Y que algunos de ustedes fueron muertos, ustedes se van a levantar
y están ¿qué? En victoria. Una iglesia que pasa por tribulación es una iglesia que vive ¿en qué? En victoria. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Jesucristo. Tiene usted que oír el mensaje a Filadelfia. Usted tiene que oír el mensaje a Esmirna. Las demás iglesias algo tiene que el Señor reprochar. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Se la pasaba escudriñando. Y qué bien, ¿verdad? A los que eran y no eran. A la iglesia que estaba en el trono de Satanás. A la iglesia que permitía que aquella mujer Jezabel, hermano, tuviera autoridad en su iglesia, Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué mensaje tenemos que oír? El viernes comenzamos con ese pasaje de Apocalipsis 10, a los que no estuvieron. Dice que había un ángel que se puso entre la tierra y la mar, y tenía en él, ¿qué cosa? Un libro. Y dijo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Y que ese libro lo tomó Juan, se le dio a Juan para que lo comiese, ese librito. Y se le dijo, va a ser dulce a tu paladar, pero amargará ¿qué? Tu vientre. ¿Y por qué se le da, hermano? Y note esto, porque usted está siendo testigo. Estamos siendo testigos, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Déjeme decirle, algunos de ustedes están muy jóvenes para haber vivido en los años 60. ¿Quiénes vivieron en los años 60? Algunos de nosotros. Algunos de nosotros. Y lo que en los años 60 se desarrolló en la sociedad, hermano, que fue el feminismo, que el hombre se dejó crecer el cabello, la mujer se cortó el pelo, las doctrinas o las filosofías orientales llegaron y aún no solamente la sociedad, hermano, no solamente se volvieron y se han vuelto populares en la sociedad, sino en la misma iglesia se introdució el feminismo. ¿Qué es el feminismo? El feminismo hoy se predica desde los púlpitos, que tanto la mujer y el hombre, hermano, hermana, podemos ocupar el mismo lugar. Para la salvación sí, somos objetos, hombres y mujeres de la salvación de Dios, pero Dios estableció un orden. Dios tiene un orden para la iglesia, y no solamente para la iglesia, para la sociedad misma. Gloria al nombre de Jesús. Que la mujer no es cabeza, pero tampoco es pie, es el cuerpo. Por el nombre de Jesús. Se introdujo que las filosofías orientales, porque hoy los cristianos van al crematorio. ¿Quién practica eso? Las filosofías orientales. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y los absorbió, hermano, la sociedad, hermano, el misticismo. ¿Qué es el misticismo, hermano? Gloria al nombre de Jesús. Hoy dentro de las iglesias hay tanto orgullo y tantas cosas, hermano, que cuando usted ve la palabra y dice usted, ¿de dónde salió esto? Pero, hermano, la Biblia, los hermanos habla de una nueva era. La nueva era comenzó en los 60s. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros los hombres nos poníamos ropita tejida con florecitas aquí. No, yo me lo puse. El hombre dejó de parecer hombre, y la mujer dejó de parecer ¿qué? Mujer. La igualdad de los sexos surgió, y más que nunca ahí viene el, ¿cómo le llamas? El LGTB, ¿cómo le dicen? El homosexualismo, el lesbianismo. De ahí empezó ¿qué cosa? A aflorar. No es que nunca hubiera habido, sino el movimiento se prestó ¿para qué? Para que flotara. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Por eso a Juan se dice, es necesario que vuelvas ¿qué? A profetizar, que te vuelvas a la palabra de un principio, y entonces la predique a naciones, a pueblos y ¿qué? Y lenguas. Es necesario que el mundo y la iglesia misma vuelva a ¿qué? A la palabra de Dios. No ha cambiado la palabra de Dios. La palabra no evoluciona, sigue siendo ¿qué?
La misma. Lo que la Biblia señaló como el pecado al principio, lo sigue señalando al mismo día de hoy. Alabado el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Hoy iglesias y pastores se meten mucho en el tema de provida, hermano. Y quizá bien pueden dudar mal porque bien le mencioné, hermano, que Job deseó ser ¿qué? Un abortivo. Jeremías deseó que morir en el vientre de su madre y no nacer. Gloria al nombre de Jesús. No estoy aprobando eso simplemente porque estos hombres de Dios tuvieron ese pensamiento, ese deseo. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, el aborto no se combate en las clínicas. Ahí no se combate cerrando clínicas. ¿Dónde se combate? En la palabra de Dios. Y la palabra de Dios señala el motivo por qué las gentes abortan. Por el pecado de ¿qué? De fornicación. La iglesia necesita predicar contra ¿qué? ¿Para qué? La fornicación. Fornicación. No contra las clínicas. ¿Me está entendiendo? Un cristianismo que se golpea el pecho, sobre todo en Estados Unidos, muy hipócrita los predicadores. Una tremenda hipocresía. Por eso Mateo 24 y Mateo 23, que habla de la hipocresía de los líderes religiosos. Pro-life, que la vida no es desde que nace uno hasta que se muere. Que la Biblia dice que el Señor no quiere la muerte de ¿quién? Del pecador. Dios no quiere la muerte de los hombres. Dios quiere que usted tenga ¿qué? Vida. Que el que nace ¿qué? Tenga vida. Pero no quiere que porque viejo ya usted se muera. O está diciendo que a los 15 años usted se muera. Porque es una vida que le costó al Señor. En el nombre de Jesucristo. No podemos ver nada más de un puntito, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Si no hubiera fornicación, hermano, no hubiera ¿qué? Abortos. ¿O sí? Me decían ayer, no sé, dicen, de una persona que trabajó en una clínica de abortos. Dice, han venido a esta clínica mujeres hasta 2 o 3 veces al día. ¿Por qué? Y me dijeron, ¿por qué? No se lo voy a decir, pero ¿por qué? Y no son mujeres solteras. Luego después de alabar a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Después de alabar a Jesucristo. Amén. Entonces, y se toma el librito del ángel y lo tomó. ¿Y fue dulce qué? ¿Pero amargo qué? Bien. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué amargar? Porque a mí me sabe dulce la palabra de Dios. Me sabe dulce. Pero cuando usted la empieza a digerir, ¿qué sucede? ¿Qué empieza usted a suceder en sus entrañas? ¿Qué va a suceder en su interior? ¿Qué tiene que suceder en su interior? Sí, me sabe dulce decir que Dios me ama. Porque nadie me pudo amar como Cristo. Pero ¿qué sucede en mis entrañas? Gloria al nombre del Señor. Entonces toma el libro porque es necesario que vuelvas. Significa que se dejó. ¿Se dejó de qué? De hablar la palabra de Dios. Y si se ha dejado la palabra de Dios, ¿qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que usted oye? Y hoy hay muchas iglesias y no habla el mundo trinitario, se está podrido ese sistema. Dijo Pablo a Timoteo, vendrá el tiempo en que no subirá ¿qué? La sana doctrina. Vendrá el tiempo en que se volverá ¿qué? A las fábulas, a los cuentos. Y hoy en muchos púlpitos es lo que se predica. Fábulas, cuentos, hermano, y todo eso lleva a una destrucción. Déjeme decirle que esto, pues dice, vuelve a profetizar, porque hay experiencias pasadas, y el Señor, y estamos viviendo
Esos momentos que vuelven a surgir. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe? Le voy a recomendar en esta mañana que usted alabe al Señor. ¿Por qué alabar al Señor? ¿Por qué alabar al Señor? Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Quizá usted tenía días que no se reunía. Tiene un privilegio. Tiene una bendición concedida por Dios. Y me vuelvo a decir, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye. Sí. El Señor dijo a unos, ustedes no, mi palabra no cabe en ustedes, porque vosotros no sois de Dios. A uno les dijo, vuestro padre es el diablo. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Quiero invitarlo a que habla primero Pedro. No sé si me tome tiempo. Caray, son las 11:30. ¿Cuánto llevo? 5 minutos. ¿Sí? Si saben que no llevo 5 minutos, que nomás están viendo el reloj. Están pendientes del tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Esa sonrisita. ¿Está ahí, hermano? Verso 23, 1 Pedro capítulo 2. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en qué, hermano? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos aquí, hermano, por cuya herida fuiste. ¿Cuántos sanos hay aquí? ¿Cuántos sanos hay aquí? Fuiste sanados. Verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Tome su lugar. Éramos ¿qué? Como ovejas ¿qué? Porque Juan tenía que volver a profetizar o hablar la palabra de Dios. ¿Por qué tenía que volver? Porque hay un pueblo que se ha desviado. Porque el pueblo ha dejado la doctrina del Señor con tal de llenar edificios, con tal de hacerse popular, con tal de hacerse reconocidos, con tal que le digan a uno doctor, maestro, apóstol y cuantas cosas el hombre puede o quiere alcanzar como títulos. En el nombre de Jesús. Usted está aquí porque Dios quiere que usted vuelva al Señor. Volvamos al redil del Señor. Porque ovejas somos ¿de qué? De su prado. Fuimos comprados ¿qué? A precio. Gloria al nombre de Jesús. Poderoso es Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que ha desviado a la iglesia, a los creyentes, a muchos creyentes? Vimos en días pasados que muchos en el camino del Señor han seguido el camino de Caín y cayeron ¿en qué? En el error de Balaam. Y al seguir el error de Balaam se hizo un camino, y ese camino se tornó ¿qué? En una doctrina. Y las doctrinas no salen de las iglesias, de las congregaciones. No van a salir cuando una doctrina se pone ahí, hermano. Lo que dice la iglesia es salir del medio de ellos, pueblo ¿qué? Mío. Porque el árbol que se torció habiendo sido enderezado, ¿quién lo enderezará? Vuelve a edificar lo que destruyó. Habéis vuelto. La palabra quiere llevarnos ¿qué? Al redil, a que volvamos a meternos por la puerta. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Eres como ovejas
eso Mateo 24 dice, le vuelvo a repetir, el peligro para el cristiano, hermano, no es el terremoto. De algo se va a morir usted y hombre. ¿Para qué batalla? ¿Para qué está pensando que si de esto se muere del otro? No. Nos vamos a ir un día si el Señor lo quiere, hermano. Amén, hermano. Enfermos o no enfermos, nos vamos a ir. Gloria al nombre de Jesús. Pero en nuestro vivir, hermano, en nuestro caminar sobre esta tierra, tenemos promesas de vida. Aleluya. Yo he creído para esta iglesia, hermano, y se lo he confesado al Señor y lo declaro, que plaga no tocará que tu morada. Y si aquí es casa de Dios, es casa del Señor, plaga no puede tocar que morada. No puede haber mortandad entre nosotros, que nos moramos 1, 2, pero no puede, entienda la diferencia. Mortandad es cuando muchos mueren. Gloria a Dios, aleluya. ¿O no es palabra del Señor? Que plaga no tocará tu morada. Porque usted respira en esta mañana. ¿Por qué está aquí? En medio de todo lo que usted oye. Gloria al nombre del Señor. Si a su lado caerán 1000 y 10,000 a su diestra, pasa a ti, ¿qué cosa? No llegará. ¿Cuánto pueden creer eso? ¿Cuánto podemos creer eso? ¿Cuánto debemos de creer eso? Eso debe creer el pueblo santo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque habéis vuelto, ¿qué? Al pastor. Y Jesús dijo, vendrán muchos Cristos, que es otra sección de Mateo 24. Porque hay muchos Cristos. En la historia del cristianismo hay muchos Cristos. Hermano, hermana. Y a muchos les ha parecido sorpresa que yo les digo que los Cristos, esos Cristos que menciona la Biblia, son los papas, los vicarios filis deis, porque están esperando, según las fábulas y las leyendas, que venga un hombre superpoderoso. Si alguien tiene poder, la Biblia dice, sobre las naciones, sobre muchas naciones de Roma. Milagros sí. Y hacen milagros, porque Dios se los concede, milagros mentirosos. Dice el Señor, a mi pueblo le faltó entendimiento. ¿Por qué? Porque le pide al leño, y el leño ¿qué? Le responde. ¿Y por qué el leño responde? ¿Por qué la imagen responde? ¿Por qué un pedazo de hierro responde? Porque espíritu de fornicación no hay en el leño, sino en el pueblo que le pide. No sea ignorante, hermano. No seamos ignorantes. Así dice la palabra. Mi pueblo al leño ¿le qué? Le pide. ¿Y el leño qué? Le responde. ¿Pero por qué le responde? Porque espíritu de fornicación hay en el pueblo. Amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Alabamos al Rey, hermano. Que en esta mañana su conciencia revolucione dentro de usted y al que está escuchando también. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere que volvamos al pastor de qué? De nuestras almas, al obispo de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Porque eras como a otros. No es el sistema religioso lo que los aparta. A veces las circunstancias propias de la vida y en nuestra debilidad no buscamos al Señor, no hemos aprendido a confiar en el Señor. Pero usted tiene que aprender lo que dijo Pablo. Creí, por lo tanto, ¿qué? Hablé. Lo que usted cree, háblelo. Lo que usted ha creído del Señor, háblelo, confiéselo. Si usted no cree que todo lo puede en Cristo Jesús que lo fortalece, no lo diga. Pero si yo lo digo es porque he creído que el Señor me fortalece y que me ha fortalecido, y lo que he podido ha sido por el Señor hasta el día de hoy. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero. ¿Qué ven los falsos profetas? ¿Y qué hablan los profetas? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y cómo la Biblia denomina o llama al profeta que no habla las cosas, la verdad, la palabra de Dios? Miren,
en medio de la destrucción, cuando Jeremías estaba viendo la ciudad asolada, Jerusalén, cuando él contemplaba que las madres cocían a sus hijos, se los comían, hermano, para sobrevivir en medio del asedio de Jerusalén. Cuando vio, hermano, que el oro corría por las plazas, por las calles. Cuando los sacerdotes, los ministros que se suponían eran de Jehová, iban de un lado, ¿qué?, a otro. Con el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Presenta una imagen. Y él dice, Lamentaciones de Jeremías. Gloria a Dios, aleluya. El poder de Jesús. Amén, amén. Poderoso es Dios. Dijo Pablo, poderoso es Dios para guardar mi depósito para aquel día. Por lo tanto, estoy seguro que el que comenzó la obra en mí y en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a alabar al Señor. Alabamos a Jesucristo, hermanos. Amén, amén. Gloria ¿Sí? a Dios. Amén. Aleluya. Jeremías, Lamentaciones 2. Amén. Verso 13. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién qué? Te sanará. Estamos en Lamentaciones, hermano. Amén. ¿Sí? ¿Ya la oyó, hermana Lupe? ¿Segura? No, sí. Y lo dice, tus profetas vieron para ti. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Vanidad y qué? Y locura. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas. ¿Vanas qué? Profecías. ¿Y qué, hermano? Y desvaríos. ¿Qué le predicaron al pueblo? Vanidades. Amén. ¿Vanidades qué? Ilusorias. Que se oye en muchos púlpitos hoy en día, en muchos programas de televisión y de radio. En el nombre de Jesús. Si usted no ha podido discernir hasta el día de hoy ciertas enseñanzas, estas doctrinas, hermano, ¿en qué mundo ficticio vive usted? Vanidades, ¿qué? Locura. ¿Sí, hermano? ¿Vanidad qué? Y locura. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas. O sea, profecías que mentirosas. Y extravíos, o sea, te desviaron. Hay muchos pueblos desviados hoy. Y estoy hablando del pueblo del nombre. Los otros están desviados desde el principio de su doctrina. Porque Dios es uno. Y uno es su nombre. Y nosotros lo hemos reconocido, lo conocemos y lo confesamos. Que Dios es uno y uno es su nombre. Amén. Amén. ¿Qué se predica hoy? Le puedo decir, son las doctrinas que entraron en los años 60. Hoy usted ve a muchas mujeres, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solamente hay pastores, sino hay pastoras. ¿Dónde la Biblia dice de pastoras? Oh, es que Raquel apacentaba, ¿qué? Ovejas. Sí, apacentaba animales, y usted y yo no somos animales. Gloria al nombre de Jesús. ¿O sí? No. Aunque la Biblia dice que somos ¿cómo? Como ovejas. ¿De qué? De su prado. Pero Raquel apacentaba animales. ¿O sí o no? Amén. ¿Eh? La esposa de Moisés, ¿qué apacentaba? Ovejas. Y no aparece en la Biblia como otra Moisésita. No. Por el nombre de Jesús.
Antes Moisés la puso a un lado, hermano. Moisés no supo de sus hijos, se olvidó de sus hijos, se olvidó de su mujer. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Porque se olvidó de sus hijos. Moisés se olvidó de su mujer. La regresó a la casa de Jetro, su suegro, el padre de Séfora. Gloria al nombre de Jesús. Por eso vemos a Moisés casándose con quién. Con una etiopía, una mujer de color. Y los hijos, Gersón y el otro no me acuerdo. Hasta que el suegro se los mató. Son historias que usted debe conocer, que deberíamos de conocer. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Se olvidó de la mujer de Séfora y de sus hijos. Gloria a Jesucristo. ¿La Biblia habla de pastores? No, pero dice que en el año 60 empezó el feminismo, que usted tiene tanto derecho como el hombre. Que si el hombre se pone pantalones, usted también que se va, ¿qué? En el significado del pantalón. Porque hay hombres que tienen pantalones, usan pantalones, pero no tienen pantalones. Y estoy hablando de los creyentes. ¿Me está oyendo? Sí, hermano. Y hay hermanas que no usan pantalones, pero como si tuvieran pantalones. El marido hace lo que la mujer, ¿qué? Le dice. La mujer es la consejera, ¿qué? Espiritual. A veces la mujer es la que le prepara, ¿qué? Los sermones. ¿Se le hace raro eso? ¿Se le hace extraño? Ah, ¿qué predicaron? Vanidades. ¿Vanidades qué? Ilusorias. La doctrina arraigada hoy, hermano, que encierra el camino de Balaam, la prosperidad. Abraham fue muy astuto, ya se lo predicamos. Primero le llevaron presentes, dijo no. Y cuando el Señor no vayas, y él le dijo, el Señor no me deja ir. Que es diferente. No dijo, el Señor no quiere. No voy a ir porque el Señor no quiere. Dijo, no, es que dígale que el Señor no me quiere dejar ir. Y después habla, aún si Balaam me diera todos los tesoros de su casa, todas las riquezas, ¿qué le está diciendo? Ese es mi precio. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y esa doctrina que se volvió doctrina, ¿no está en los púlpitos? ¿Eh? La prosperidad no es para la iglesia. La prosperidad es para los que predican las vanidades. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Voy a alabar a Jesús. Voy a alabar a Jesucristo, Señor. Necesitamos volvernos al pastor de nuestras almas. Y que Él nos lleve por sus prados. Y nos meta ¿qué? En las aguas de ¿qué? De reposo, porque cuando usted empieza a digerir la palabra y la palabra empieza a obrar en usted tiene que haber cambios. Y esos cambios, hermano, cuando están sucediendo, hermano, alabado por el nombre de Jesucristo, usted también necesita reposo. Que el Señor que le dé refrigerio. Un ejemplo muy sencillo: el que no dejara a padre y madre, ¿qué cosa? No es digno de mí. Y a muchos no les cuesta y no les ha costado dejar a padre y madre. ¿Sí o no? Muchos no pueden dejar por las costumbres de la familia, las prácticas religiosas. No pueden. Gloria al nombre de Jesús. Pero alguien dijo que mi padre y mi madre, ¿qué cosa? ¿Con todo qué? ¿Me recogerá qué? Jehová. Lo que es mi madre, lo que podía ser mi padre en mi vida, Dios lo llena todo. ¿Qué se predica en los púlpitos? Vanidades. ¿O no, hermano? Que un hijo del rey no puede andar en bicicleta, tiene que andar en un Rolls Royce. ¿O no? Que un hijo de Dios no puede vivir en una cabaña, que tiene que vivir ¿qué? En un palacio. Pero no somos reyes sobre la tierra, somos sacerdotes.
Dije, todavía no somos reyes sobre la tierra, somos sacerdotes mensajeros del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Porque a mí y a usted también se nos da la corona de qué? De vida. Aleluya. ¿Será necesario volver a profetizar? Amén. ¿Será volver a preguntarle a las sendas antiguas cuál es el buen camino? ¿Y qué? Y andar por él. ¿Sí? ¿Será importante eso, Isaías? Jeremías 6:16. Miren, gloria al Cordero de Dios. Ezequiel, poderoso Dios. Gloria al nombre del Señor. Ezequiel 13. El poder de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre. ¿Tampoco, hermano, usted se pondría un pantalón de mujer? Es que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué parecería yo si me pusiera un pantalón de mujer? ¿Y qué parece la mujer cuando se parece un pantalón de hombre? Pero la Biblia dice, no vestirás ¿qué? Al hombre vestirá de qué? De mujer. Ni a la mujer vestido de qué? De hombre. Porque es abominable. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. ¿Cierto? Déjeme decirle, en el principio, y nosotros tenemos que volver al principio. ¿Cuál principio de Génesis? Cuando Dios puso los árboles en el huerto y puso el árbol del bien y del mal, ¿a quién le dijo que no comiera? Adán. ¿A quién? Adán. Adán. No le dijo a Eva. Dios no entabló plática con Eva a decirle no comas. ¿Se lo dijo a quién? Adán. ¿A quién se lo dijo? Adán. ¿Y quién era Adán? ¿Qué? El hombre. ¿De dónde oyó Eva que no deberían de comer? De Adán. ¿Quién se lo comunicó? Adán. Adán. El hombre, el varón se convirtió en el vocero, en la voz de Dios, en la tierra, el pregonero del mensaje, de los mandamientos de Dios. No fue la mujer. Gloria al nombre de Jesús. Fue la compañera para la soledad de Adán. Pero Dios habló. Por eso cuando busca a Adán y dice, Adán, ¿dónde está? No dijo, Eva, ¿dónde estás? ¿O sí? Le dijo, Eva, ¿dónde estás? No. ¿Hizo responsable a quién? A quien le dio el mandamiento. ¿Dónde estás? Y como siempre usted suele echarle la culpa a alguien. Y lo más terrible es que cuando usted culpa a Dios, la mujer que tú me diste, pues no estabas bien contenta cuando la viste en sueños y lo que ya la viste junto al lado. ¿No le llamaste a esta varona? Porque pues fue sacada de qué? De tus huesos. Ahora esa es la culpa, que fue la mujer que yo te di. Fue lo que saqué de ti. Yo no te la di, yo te la saqué. ¿De dónde? Tu cuerpo. Aleluya, Pues, gloria. la mujer que tú me dices, y ya, pues ahí apareció aquella, ¿verdad? Yo no. Yo no. Alaben a Dios ustedes, mujeres, por Eva. ¿Por qué? Porque fue cubierto el pecado de ella también. Amén. Dios no la dejó fuera. Le dio orden. Vas a ser sujeta. ¿A qué? Al hombre, a tu marido. El marido va a ser ¿qué? Tu cabeza. Aleluya, gloria a Dios. Alabamos a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel 1, perdón, 13:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de qué? Que profetizan
Y di a los que profetizan de su propio ¿qué? Corazón. Dice, oí qué? Palabra de Jehová. Palabra de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero me quedó marcado un día que un profeta a un varón le dijo, he aquí el Señor dice, no sé qué tanto le había profetizado. Aquí el varón dice, hablando del reverendo de ahí, de esa congregación, aquí el Señor dice, te daré oro y diamantes, te daré al Paso y a Juárez, te daré ¿qué? A todo México. ¿Ya vieron pagado el edificio? ¿Eh? Con todo el oro y diamantes que profetizan vanidades y ilusorias. Y ahí está el pueblo, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, oro y plata. No dejen de dar sus ofrendas, hermanos, ni se olviden de sus diezmos y traigan ¿qué? Sus primicias, porque el Señor todavía no hace llover oro y diamantes. Pero cuando el profeta lo dijo, el pueblo ¿qué? Alabó a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. El misticismo de los años 60, cuando todos los hombres se hicieron místicos, muy meditadores, floreció el yoga y todas esas cosas, hermano. En la iglesia se metió. Hija, agarre algo de aquí. No traigo nada. Pero el misticismo, ¿qué dice? Sí, ven. Si ven cosas, pepitas de oro. Es el misticismo. Es parte de las ciencias ocultas, del ocultismo. Y eso se ha metido en las congregaciones. A ver, mija, ¿qué traes aquí? Una esfera. ¿Qué hay de esfera? Una pepita de oro. ¿Y para quién es esa? Para el jefe de los jefes. Todo lo que surgió en los años 60 se ha metido a la iglesia. El feminismo, la mujer ocupando una posición que Dios no le dio, la hizo única en la salvación junto con el hombre, pero en el orden de Dios, Dios lo estableció. Dios cabeza de Cristo, y Cristo cabeza de ¿quién? Del hombre. ¿Y el hombre cabeza de quién? ¿De quién? De la mujer. Es el orden en la iglesia y en la sociedad. Aleluya. ¿Puede alabar a Jesús? ¿Puede alabar a Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Y aquí habla de los profetas que hablaron en el nombre de Jehová, ¿qué? Pero hablaron de qué, hermano? De su propio ¿qué? Corazón. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas ¿qué? Insensatos, que hablan en pos de su propio espíritu y nada ¿qué? Han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Cómo le llama la Biblia a los falsos profetas? Ras. ¿Qué? Zorras. Zorra. ¿Por qué zorras? ¿Por qué zorras? Destruyen. Lamentaciones dice: las zorras, pequeñas zorras han subido sobre las ruinas de Jerusalén. Las zorras que se comen en cierne cuando las flores están ¿qué? En ciernes. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo le llamó el Señor a Herodes? Zorra. ¡Zorra! ¡Ah, caray! Sí, le llamó zorra. Amén. ¿Por qué le llamó zorra? Porque quería verle. Y le dijo: decirle a aquella zorra. Porque le dijeron: pero se quiere matar. Dijo el Señor: dígale a esa zorra que aquí hecho fuera ¿qué? Demonios. Aquí hago milagros. ¿Hago qué? Sanidades. Y que en 3 días, hasta que termine mi obra, entonces sí. Pero antes no me puede matar, ni me matará. Dijo: yo voy a poner mi vida, nadie me la quita,
yo la pongo por todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Cuando Nehemías, Zorobabel construían el templo, los enemigos, y lamentablemente eran los mismos judíos que habían quedado allí en la ciudad en ruinas. Cuando empezaron a ver, hermano, que las murallas estaban siendo reconstruidas, dijo, ¿qué hacen estos? Que si la zorra se subiera, destruiría lo que han construido. Porque es el trabajo de los falsos profetas, de los falsos anunciadores, destruir la obra del Señor. Amén. La destruyen. Son zorras. ¿Con qué quemó Sansón los campos de los filisteos? ¿Con qué los quemó? ¿Con qué? A ver, dígalo. Con zorras. Aleluya, gloria a Dios. Puede hablar Jesucristo. El Señor nos guarde, hermano, y Dios nos permita volver a la profecía. Amén. Amén, aleluya. Alabamos el nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Esos son los falsos profetas, los que hablan de sí mismo. El que es profeta de Dios habla las cosas de Dios, y la cosa de Dios está en señalar el pecado, que el pueblo se corrija, que el pueblo crezca, que el pueblo desarrolle ¿qué? Fe. Oiga, hay momentos en la vida de la iglesia que la fe se tiene que probar. Hermano, y este fue un tiempo, y es un tiempo para que la fe de las congregaciones fuera probada. Sí, hermano. Sí, hermano. Aleluya. A los que aman a Dios todas las cosas les sirve ¿qué? Para bien. Si la sociedad ha pasado por un año terrible, todo lo que espera, y la iglesia, que no debemos ser la luz del mundo, que no seremos la sal de la tierra. ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están los que cantan? ¿Cómo cantan, hermano? Los que decían aleluya. Sí, ¿dónde están los que decían gloria a Dios? Gloria a Dios. Que los busco ¿qué? Y no los hallo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, mire, en mi casa yo estoy seguro, ya puse un cordón rojo. Ya puse una pintura roja aquí en la puerta. ¿Para qué? Para que plagas no entren por mi morada, por mi puerta. ¿Hasta dónde había orado ayer? En una casa tiene focos rojos así. Dije, es por eso, la Navidad ya pasó. Eso dije. O vive una Navidad todo un año, o puso rojo para que en las ventanas y en las puertas. La sangre de Jesucristo tiene poder. Amén. La sangre con que fuiste rociado y bañado es la que tiene poder. Amén. Y la sangre de Jesucristo es una sangre viva. Una sangre que sigue corriendo. Porque si hay alguna herida que no se cerró en el cuerpo de Cristo, fue su costado. No está cerrada. La herida de Jesús está curada, pero no está cerrada. Por eso le dijo a Tomás, mete tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. No, el hermano se siente bien porque hacen así. Como que estoy viendo a su papá, miren. Ya sé lo que está imaginando. Aleluya, gloria a Dios. ¿O me equivoco? ¿Cómo que no sabe? Entonces, ¿por qué se ríe? Si se lo digo al hermano Juan, no se ríe, ¿verdad? O el hermano Gómez no se había reído, ¿verdad? No, más en su hijo. Su hijo le perdona, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. No fue cerrado. El costado de Jesús. Tomás podía meter su mano. Pues es ahí donde nosotros estamos escondidos. Aleluya. Ahí somos guardados. Si quiere aún más dice, en la palma de sus manos estamos esculpidos. Y lo que es mío nadie me lo arrebata. Ni la misma muerte me lo arrebatará. Porque yo he vencido a la muerte. Aleluya. Gloria a Dios.
Me vienen a preguntar al hermano, ¿y los que se mueren, a dónde se van? O uno para y otro para abajo. Es que el hermano predicó que el infierno está sellado. Ah, caray, ¿los hay purgatorio o qué? Las ideas que se nos alcanzan. ¿Dónde dice la Biblia que el infierno está sellado? No, es que dice que el infierno dio sus muertos y el mar dio sus muertos. Sí, hermano, hermana. El día que usted se muera, si se muere sobre esta faz de la tierra, ¿dónde la van a poner? Usted. ¿Dónde? Sí, pero ¿dónde? Pues ya sé que peligro le dicen ataúd. ¿Dónde la van a poner? Ahora, el mar, ¿por qué da sus muertos? Se ahogaron ahí. Porque no fueron sepultados. Sus cuerpos, ¿dónde yacen? Sus huesos, ¿dónde? El fondo del mar. En la mar. Gracias. El infierno no está sellado. Que diga, ¿y el mar dio qué? Sus muertos. ¿Y el infierno qué? ¿Dio qué? Sus muertos. Porque algunos no alcanzaron sepultura. Oiga, si el infierno está sellado, comamos y bebamos que mañana, ¿qué, hermana? Moriremos. Ya no nos vamos al infierno. Nomás cuídese no morir en el mar porque ahí sí la saca. ¿Puede alabar a Jesucristo? ¿Podemos alabar el nombre del Señor?